Entonces tenemos ese tema en la cabeza para decir, bueno, de Mateo para adelante es el nuevo pacto y de Mateo para atrás viejo pacto. Así se nos enseñó, ¿eh? Yo no le estoy acusando ni culpando, sino estoy hablando de que nos enseñaron eso. Sin embargo, el pacto de Dios es eterno. Dígale a que está al lado suyo, el pacto de Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Que cuando Noé o Moisés escribieron los primeros libros de la Biblia, el pacto ya estaba. Se escribió un pacto de ley para que el hombre pudiera a través de la ley acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque viejo pacto significa un Dios que está afuera del ser humano y nuevo pacto significa un Dios que está adentro del ser humano. Así es como yo le puedo resumir viejo pacto y nuevo pacto. En el viejo pacto Dios no estaba dentro del hombre. El hombre no era el templo de Dios, no era el templo del Espíritu. El único que pudo provocar eso se llama Jesucristo. Entonces, toda obra, escúcheme con atención lo que le voy a decir, toda obra que hace el ser humano de actividad religiosa, sin un Cristo adentro, es una obra de viejo pacto. Y toda obra que hace el ser humano de actividad religiosa con un Cristo adentro es una obra de nuevo pacto. Porque el nuevo pacto fue a partir de ahora ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces ya no somos como Moisés, que veía a Dios en la zarza, en la columna de fuego, en la nube, que lo veía en el arca del pacto. Ahora nosotros a Dios lo vemos en nuestro interior, lo tenemos en el Espíritu. Usted tiene a Cristo en su Espíritu. Sí, antes los hombres para ver a Dios lo tenían que ver afuera de ellos, hoy nosotros lo vemos adentro. El pecado lo que hizo fue separar al hombre de Dios. El primer hombre llamado Adán, creado por Dios a su imagen y semejanza, escuchaba a Dios desde adentro, pero cuando entró el pecado, entonces lo empezó a escuchar desde el huerto. Primero lo escuchaba y estaba, dice la Biblia, cara a cara con Dios. Pero una vez que el pecado separó al hombre de Dios, dice, yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces lo que atemorizaba a la vida de Adán era que ya no estaba escuchando a Dios desde adentro de él, ahora estaba escuchando a un Dios desde afuera de él. Entonces a partir de ahí comienza un viejo pacto y se comienza a manifestar ese viejo pacto. Y Dios entonces dice, voy a poner leyes para que los hombres se puedan acercar a mí, porque yo no puedo estar adentro de los hombres, porque los hombres por el pecado fueron separados de mí. Entonces, aquí es donde la Biblia nos hace entender a nosotros que Cristo nos trajo un pacto eterno, que ya estaba en el Padre, estaba en el Espíritu, estaba en la eternidad, pero tenía que ser manifiesto. Entonces cuando viene Jesús, toma la naturaleza del primer Adán, la naturaleza de un Dios que estaba afuera, ¿sí?, del ser humano. Por eso cuando alguien le dice, maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Él dice, ¿por qué me llaman bueno? Yo no soy bueno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué él dice que no era bueno? Porque su naturaleza estaba sujeta a la naturaleza del primer Adán. Él tenía que llevar esa naturaleza a la cruz. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no vino a salvar la primer naturaleza que estaba separada de Dios, sino que la vino a sacrificar. Él tomó la naturaleza, la llevó a la cruz, murió en la cruz, tomó las llaves del Hades y de la muerte, agarró el cuerpo otra vez que ahora estaba muerto, lo glorificó y soltó una naturaleza nueva para los hombres. Ahora el Espíritu de Dios nos da la posibilidad y la potestad, dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios. Entonces,
Usted es hijo de Dios por causa de Cristo en usted, como un nuevo testamento. Dice la Biblia que en Él, estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, tenemos un más perfecto tabernáculo. Ahí es donde entendemos nosotros que el verdadero tabernáculo es Cristo, ¿sí? Y que esto es un auditorio de reunión de gente, ¿sí? Pero el verdadero templo es usted. Este edificio es un lugar donde venimos para ser entrenados por Dios, para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre, pero la verdadera iglesia somos nosotros. En Cristo, Cristo nos hace la iglesia, Cristo nos hace el templo, ¿sí? Así que usted cuando dice vamos a la iglesia es una mala expresión. La iglesia somos nosotros en Cristo. Cristo nos constituye a nosotros como la iglesia. Nosotros somos el templo, porque nosotros cambiamos la palabra y dijimos, bueno, no digamos más iglesia, digamos templo, vamos al templo. Hermanos, de la misma manera nosotros somos el templo. Entonces, sencillamente para tener una palabra, tenemos que entender que esto es un lugar, un auditorio, un lugar de reunión, pero Cristo es el más perfecto tabernáculo. Es a través del Hijo que el Padre recibe complacencia. Yo no puedo llegar al Padre para complacerlo desde mi humanidad, sino que el Hijo que está en mí, llamado Jesucristo, es el que agrada a Dios. Está en usted, obviamente. El Hijo que está en usted, llamado Jesucristo, le permite a usted ser deseable. Decirle al que está al lado tuyo, sos deseable por causa de Jesucristo. El Padre te desea porque tenés a Jesucristo, porque el Padre desea al Hijo. Entonces, como Él nos hace a nosotros hijos, el Padre nos desea a nosotros por causa de Jesucristo. Entonces dice que Él entró por su propia sangre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces el sumo sacerdote en el lugar santísimo significa hoy Jesucristo en el espíritu de la humanidad, en el espíritu de los hombres. Recuerda usted que el tabernáculo es una tipología del ser humano: atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y se queda para siempre. Esa es la buena noticia. El sumo sacerdote entró en el espíritu del hombre y no volvió a salir. Es el sumo sacerdote que entró una sola vez y para siempre te conectó a Dios. Entonces, si usted puede entender esto, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, escuche la pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, otra vez con la eternidad, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cómo no Él va a limpiarnos? ¿Cómo nos limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahí aparece el nuevo pacto para usted y para mí, pero es eterno. Pero aparece cuando, escuche, es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues el testamento no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, noten ustedes que aquí el apóstol que le escribe a los hebreos dice: ustedes tienen que entender esto del nuevo pacto y del viejo pacto. Primero, que el pacto de Dios es eterno, pero que el nuevo pacto se manifiesta en la muerte de Jesucristo, porque es necesario para tener un nuevo pacto que el testador se muera, porque entre tanto que el testador está vivo, no puede haber un nuevo testamento. O sea que a partir de ahí usted entiende que toda la vida de Jesús fue una vida de viejo pacto. ¿Por qué? O de viejo testamento, mejor dicho, de viejo testamento. ¿Por qué? Porque era necesario que Él muriera para que se estableciera el Nuevo Testamento. Porque entre tanto que el testador está vivo, no puede haber Nuevo Testamento. Pero cuando el testador muere, dice que con la muerte el testador confirma. Entonces, a nosotros se nos fue enseñado que desde el primer libro de Mateo para adelante comenzaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo aprendí así. Desde el primer capítulo de Mateo para atrás era Viejo Testamento. Sin embargo, esta palabra nos dice que el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús muere en la cruz. En la muerte de Jesús en la cruz comienza el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ahora el Espíritu de Dios está adentro de los hombres y no está fuera de ellos. El Nuevo Testamento es que usted tiene a Cristo adentro de usted. Usted es una persona que posee el Nuevo Testamento porque el testador murió para reconciliarnos con el Padre. No había forma de reconciliarnos, no había forma de volver al Nuevo Testamento si no moría el testador. Entonces, le vuelvo a decir lo que le dije hace un rato: el pacto es eterno, pero se manifiesta en la muerte de Jesucristo. El pacto estuvo siempre en la eternidad, pero vino a manifestarse en la muerte de Jesucristo. El Cordero siempre estuvo inmolado, pero vino a manifestarse en la cruz de Jesucristo. Por eso cuando Él dice: derriben este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar, Él está hablando de su cuerpo carnal que había de ser destruido mediante los latigazos, mediante la corona de espinas, mediante los golpes, mediante la lanza que iba a abrir su costado. Todo su cuerpo era el templo destruido del que Él estaba hablando. En 3 días lo vuelvo a levantar. Está hablando de la resurrección. Él estableció un templo nuevo. Cuando dice el profeta Joel que en los postreros días sería reedificado el tabernáculo de David, no está hablando de un sistema dentro de la iglesia o dentro del ámbito religioso, sino que el tabernáculo de David es la manifestación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el tabernáculo de David para nosotros. Ahora, el tabernáculo es de viejo pacto, ¿verdad? Lo estableció Moisés y después lo hizo Salomón como templo. Sin embargo, usted sabe que la Biblia leyó conmigo recién, dice que Jesucristo es un mejor y más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces el tabernáculo de David o el tabernáculo de la casa de David es Jesucristo. Cuando Él dice restauraré el tabernáculo de David que está caído, nos está hablando de que usted y yo hoy tenemos a Jesucristo como el tabernáculo de David, y eso a nosotros nos puede hacer llegar al Padre para estar cara a cara otra vez con Él y para poder adorarle. Eso nos convierte en verdaderos adoradores. Que Jesucristo adore al Padre a través mío, a través de usted. Que el Hijo se comunique con el Padre a través de usted, de su vida. Eso es adorar en espíritu y en verdad, en el espíritu del Hijo y en la verdad del Hijo. Tengo a Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Adorar en el espíritu
tiene que ver con Jesucristo. Adorar en la verdad tiene que ver con Jesucristo. Entonces, si el Hijo adora a través de mí al Padre, el Padre recibe absolutamente toda esa adoración. Ahora, imagínese usted que si hablamos de adoración, alguien me dijo atrás, los músicos en un templo fue establecido desde el viejo pacto, y eso es una verdad, lo estableció David en el tabernáculo. Ahora, como usted entiende que viejo pacto es tener a Cristo afuera y nuevo pacto es tener a Cristo adentro, entonces usted puede ser un músico con un Cristo adentro de usted y no lo hace a usted una persona de viejo pacto. Por eso yo le dije cuando empecé, prepárese para lo que viene en la iglesia, porque si usted no está firme en la revelación de Jesucristo, muchas de estas cosas van a confundir a mucha gente. Entonces, viejo pacto es Cristo afuera mío, nuevo pacto es Cristo adentro mío. Ahí se resume todo. ¿Por qué? Imagínese usted que la gente dice, no hagamos más obras del viejo pacto. Entonces, ¿qué hacemos? Saquemos a los músicos de la iglesia porque son de viejo pacto. ¿Se da cuenta? Porque nos enfocamos en la obra o en las acciones. Alguien me dijo, ¿qué hacemos con las primicias? ¿Qué hacemos con las ofrendas? ¿Qué hacemos con los diezmos? Entonces yo le dije, si usted tiene un Cristo adentro, el Cristo que usted tiene en su espíritu lo va a guiar a usted, porque según la Biblia, Él es el primogénito, Él es la primicia de Dios. Entonces, si usted quiere manifestar a Cristo dando las primicias, ¿qué problema hay? Pero el diezmo es ley. Sí, el diezmo es ley, lo estableció Moisés. Sin embargo, cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, no había ley. Y Melquisedec es una epifanía o una tipología de Cristo. Por lo menos ese que le aparece a Abraham, dice el libro de Hebreos más adelante, sin lugar a dudas, el mayor bendice al menor. ¿Por qué? Porque Melquisedec le bendijo. Y dice que las generaciones de Abraham estaban en sus lomos cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y esas generaciones diezmaron en Abraham. Entonces dice que sus generaciones recibieron un sacerdocio. Y ese sacerdocio se manifiesta en Leví. Imagínese usted, Abraham se encuentra con Melquisedec y él no tiene hijos. Después nace Isaac, después nace Jacob, y de los hijos de Jacob nace Leví. Dentro de los hijos de Jacob nace Leví. Y cuando se establece a Leví en el sacerdocio, se está traspasando dos generaciones, la de Isaac y la de Jacob, para llegar a Leví. Y dice el apóstol a los hebreos, es que Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahí usted entonces entiende que no es una cuestión de ley, el viejo pacto, sino que es una cuestión de Cristo en nosotros en este tiempo. Si usted quiere a través de las obras alcanzar a Dios, usted es una persona de viejo pacto. Porque nadie puede hacer algo para alcanzar a Dios. Dios ya hizo todo para alcanzarnos. Nos envió el Hijo y el Hijo nos reconcilió con el Padre. Ahora, todo lo que yo hago de obras es por causa del Jesucristo que tenemos adentro. Escuche esto. La Biblia dice que Dios es santo. Los querubines adoran y dicen santo, 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 ¿verdad? Ahora, Dios no es santo porque Él se porte bien, sino que Él es santo por su naturaleza. La naturaleza de Dios es santidad. Entonces, no es una conducta en Dios la santidad, sino que es una naturaleza. ¿Sí? Y Él dice esto: ustedes sean santos porque yo soy santo. Él dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo? Que nosotros vamos a tener conductas de acuerdo a la naturaleza que está en nosotros.
no son las conductas o no son las acciones las que me hacen más o menos santo, sino que es el Cristo que yo tengo el que me hace hacer conductas de santidad. La religión nos enseñó para vivir en santidad a hacer ciertos tipos de cosas. Usted quiere ser santo, haga esto: ore, ayune, apague la televisión, haga esto, haga lo otro. Nos enseñó a hacer un montón de actividades. ¿Para qué? Para llegar a ser santos. Ahora, si usted tiene a Cristo y ese Cristo comienza a crecer en usted, usted va a tomar la naturaleza de santidad que tiene el Padre. Y la naturaleza de santidad que tiene el Padre se va a comenzar a manifestar en usted, para que usted tenga las obras que van a hablar de la naturaleza de santidad. Entonces no son las obras las que a mí me hacen santo, es mi naturaleza la que me da obras de que estoy viviendo en santidad. Entonces alguien me dijo: ¿cómo hago entonces para predicar de las historias del antiguo pacto? No puedo hacerlo porque es por ley. Entonces yo le dije: usted lo que no puede es pretender alcanzar a Dios a través de la ley. Ese trabajo ya lo hizo Cristo. Es más, Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Pero si usted quiere hablar de las historias que están escritas en lo que llamamos o consideramos Viejo Testamento, hable de un Dios que está adentro del ser humano, y ahí usted se va a dar cuenta que eso puede cambiar la óptica y la mentalidad de la gente. Porque nos enseñaron tanto de que Dios estaba afuera, que cuando estoy adorando, estoy buscando algún lugar para llegar a tocar a Dios. Estoy buscando a Dios, a ver a dónde lo encuentro, en qué dimensión. Ahora, hermanos, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, es el que nos conecta directamente al Padre. Por eso la Biblia dice que el que se une a Dios es un espíritu con Él. Un espíritu con Él. Y no podemos unirnos a Dios si no es a través de Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el que vino a manifestarnos el nuevo pacto. Ahora entonces, Jesucristo es una manifestación de todo lo que en la eternidad el Padre nos había soltado. ¿Se entendió lo que quise explicar? ¿Qué es viejo pacto? Un Cristo afuera del hombre. Un nuevo pacto es un Cristo adentro del hombre, del ser humano. Usted es la iglesia de Cristo, usted es el cuerpo de Cristo, por lo tanto no puede estar Cristo afuera de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces toda actividad que hago es con un Cristo adentro. Si adoro, Cristo adora. Predico, Cristo predica. Hablo con alguien, Cristo habla. Porque es una manifestación del Cristo que hemos recibido. Somos el cuerpo, somos la iglesia. Miren, 2 Corintios 3:14. Denme 5 minutos, ya termino. Me pareció interesante porque mientras vivimos diferentes experiencias en Bahía y con todas las preguntas de la gente, habían preguntas muy buenas, muy profundas, y otras que sencillamente era confusión, porque algunos decían: bueno, no reprendemos más demonios, Cristo ya los venció. Otros decían: bueno, no hay que bautizarse más, Cristo ya se bautizó por todos. Algunos dijo: la salvación no se pierde, por lo tanto podemos vivir, o puede gente haber en pecado, morir en pecado y salvarse. Entonces todas esas respuestas yo se las daba con la Biblia y decía: pero Pablo dice que no descuidemos una salvación tan grande. Si la salvación se cuida, significa que hay posibilidades de perderla. Todo lo que la Biblia lo mande a usted a cuidarlo es por algo. No descuides el don de Dios que está en ti. Pero los dones son irrevocables y el llamado también.
pero no lo descuides. Mire, 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Otra vez te habla de viejo pacto, pero en este caso dice que el viejo pacto embotó el entendimiento al punto tal que cuando ellos están leyendo las escrituras, leen con un velo. ¿Cuál es el velo? Se lo dije recién. Un Cristo que está afuera de mí, ese es el velo. El velo, ¿sabe lo que hacía? Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero el velo al cual se refiere Pablo a los Corintios es el velo que se puso Moisés en el rostro cuando bajó con un resplandor tremendo y la gente no le podía ver la cara.